Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión del ciclo Presencias Literarias en la Universidad de Cádiz. Muchas gracias, como siempre, al Vicerrectorado de Cultura, al Servicio de Extensión Universitaria, por su hospitalidad, por su buena disposición siempre y por su generosidad en traer a Cádiz, acercar a los lectores gaditanos pues lo mejor de la literatura nacional desde hace muchos años y, como sucede hoy, lo mejor de la literatura internacional, porque traemos a una autora colombiana que es un verdadero lujo para este ciclo. Ustedes saben que normalmente prefiero las presentaciones muy cortas, pero por una vez me van a permitir que me extienda un poco, porque para mí es un motivo de gran emoción presentar aquí hoy a Laura Restrepo, una autora a la que descubrí, creo que ya hace 30 años, de todo hace ya 30 años, con una novela que me fascinó, que me cautivó, que se titulaba Leopardo al Sol, y desde entonces pasé a formar parte de la legión de incondicionales de Laura Restrepo. La he ido siguiendo a lo largo de toda su trayectoria, he tenido la suerte de entrevistarla, incluso he tenido la suerte de tocar en una adaptación que se hizo de su novela Delirio, que se convirtió en canción. Yo fui en parte artífice de aquella letra y de aquella grabación, y como digo, para mí es un honor acompañar a Laura en su primera visita a Cádiz. Apenas lleva unas horas aquí con nosotros, creo que está encantada, ella nos lo dirá ahora, pero lo cierto es que creo que Cádiz, con nuestra dimensión americana, con nuestra vocación atlántica, pues se enriquece mucho con la presencia de Laura Restrepo hoy aquí con nosotros. De modo que, Laura, buenas tardes y bienvenida a esta que ya es tu ciudad. Encantada, Alejandro. No, muy emocionada, muy agradecida con Salvador, con Alejandro, por esta invitación. La verdad que muy impresionante hacer parte de esta galería tan imponente de presencias literarias. Muchas gracias a todos los presentes. Y siendo además americana, venir a Cádiz es toda una peregrinación, parte muy importante de nuestra América, y con unos aires además muy a Cartagena de Indias, que es un lugar tan entrañable para nosotros. Así que es un reconocimiento o una forma de reconocer la propia identidad y de ampliarla viniendo aquí. Así que muchas gracias, muy emocionada y muy agradecida. Pues, Laura, en la próxima hora vamos a intentar hacer un repaso a tu carrera, a tus ideas sobre la literatura, sobre Colombia, sobre el mundo, de modo que vamos a intentar agilizar un poco la charla para que nos dé tiempo a tocar muchos aspectos. El primero, a mí siempre me suscita curiosidad saber cuál es el germen del escritor, de dónde viene, si en su casa había muchos libros o no, si tenía antecedentes literarios en la familia o no. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cuál es ese germen de la escritora Laura Restrepo? Bueno, lo primero es referirme a ti, porque de verdad que fue bastante espectacular la manera como nos conocimos, porque es que Alejandro hizo la bella letra de una canción sobre un libro mío, así que fue una manera muy emocionante de conocernos. Y bueno, un hombre cultísimo, además con una visión muy original, muy profunda, pero también muy divertida de la cultura, que me hace que sea un placer estar aquí contigo. Sí, mi casa como llena de libros. Yo creo que un niño que crece entre libros, aún antes de empezar a leer, genera una fascinación por ese objeto, que en una casa, una familia no religiosa como la mía, la biblioteca era como ese lugar sagrado. Estaban los libros del abuelo paterno, todos empastados en cuero. Había un olor muy particular en ese lugar, y los libros siempre fueron una presencia mágica en mi casa. Así que sí, yo sí creo que
que crecer entre libros, aún antes de la edad de empezar a leer, es una cosa que te marca. Y uno de los datos de tu biografía es que tú tuviste una infancia muy viajera y en esa infancia casi había un destino ya prefijado porque tú no has parado de viajar en toda tu vida, a veces forzada por las circunstancias, a veces por placer, a veces buscando asuntos de interés para tus libros, pero el viaje, digamos, la maleta en la puerta ha estado siempre, ¿no? Yo creo, Alejandro, que es cierto lo que dicen, que mi infancia es destino. Mi padre era lo que nosotros llamamos pateperro, muy viajero, no podía quedarse quieto. Un gran placer para él era viajar, nunca en avión, en un Volkswagen, porque no le gustaba otro medio de transporte, o atravesando el océano en barco. Prácticamente con lo que teníamos puesto, porque no le gustaba tampoco que uno anduviera con un exceso de objetos o de pertenencias. Mi madre, mi hermana, mi padre y yo, años rodando un poco por donde nos llevaba la vida. Mi madre había heredado una fortuna muy grande que no se la daban porque era manejado por los hermanos varones. A ella le daban un cheque mensual que mi padre nunca quiso invertir, él no era un hombre de negocios, así que viajábamos y aprendes o identificas la felicidad con el viaje. Era realmente una especie de desarraigo geográfico, pero muy arraigado en el calor familiar, y una especie de educación que nos daban nuestros padres, de educación y de deseducación también, porque éramos un par de niñitas bastante salvajes que no sabían de órdenes. Cuando nos ponían en un colegio nos echaban rápido porque no teníamos como ese... Mi padre nunca perteneció a ningún tipo de institución, ni iglesia, ni club social, no iba a los médicos. Una persona libertaria en un sentido curioso y profundo de la palabra. ¿Y en qué momento aparece en tu vida la militancia política? ¿En qué momento tomas conciencia de que vives en una sociedad muy convulsa, como ha sido siempre la colombiana? Y también en qué momento decides tomar partido, dar un paso adelante, involucrarte, y ahora ya veremos cómo eso se va a imbricar con la literatura. Yo estudié filosofía y letras en la Universidad de los Andes de Bogotá. Entré muy jovencita porque como no había hecho escuela, presenté los exámenes en el ministerio y entré a los 15 años a la universidad. A los 17, estando todavía como estudiante, entré a dar clases a una escuela pública de muchachos que eran de mi edad o mayores. Ya se imaginarán que lo que yo hacía era ir a mis propias clases, tomar nota y volar a la escuela a repetir lo que me acaban de decir ante unos muchachos que habían leído mucho más que yo, marxistas todos, venían de las barriadas duras de la ciudad, un mundo para mí desconocido hasta ese momento. Y la verdad que me cantaban la tabla, como se dice, porque me la ponían difícil, ¿eh? me cuestionaban mucho. Mi universidad, yo venía de una universidad privada y tal. Y me llevaron a sus casas, me llevaron a sus barrios, me mostraron un país que yo no conocía. Ellos todos eran militantes, muchos pertenecían a grupos de la guerrilla urbana. Sí, fue un cambio absolutamente radical y también deslumbrante, porque vi un país convulsionado, brutal, desigual, pero también con una inteligencia viva y una búsqueda de futuro que quizá yo no había conocido en el otro lado. Así que fue culpa de ellos. Hoy en día son muchos de ellos profesionales, seguimos siendo muy amigos y siempre nos reímos mucho de recordar esos tiempos donde yo me sentaba hacia adelante, pero los que me daban clase eran ellos que estaban sentados enfrente. A la hora del almuerzo estábamos comentando que quizá tu primer superventa, aunque ahora matizaremos eso de superventa, fue un libro precisamente que tenía que ver con tu experiencia en el país, y fue un superventa pero que no te hizo rica porque se vendió muchísimo en libros piratas. Saben ustedes que en Colombia la piratería de libros está a la orden del día, que son miles y miles
de ejemplares los que se venden por esa vía, en mercados, en la calle, en cualquier sitio, ya que el precio de los libros es bastante alto. Y en ese mercado negro de libros, pues Laura Restrepo fue una precoz superventas, ¿no? ¿Puedes contarnos esa experiencia, no tanto con la piratería como también con ese libro que no te dio dinero, pero te dio otro tipo de satisfacciones, ¿no? Sí. Que no me oigan mis editores, porque desde luego la piratería es un saboteo tremendo a su muy profesional y muy consciente labor, pero claro, es un país donde el precio de los libros está muy por encima de lo que es el alcance de la gente del común, y más todavía de los estudiantes, digamos. Y ese libro fue mi primer libro. Yo lo escribí, había empezado a trabajar, bueno, ya llevaba un par de años trabajando en el periodismo, era la encargada de política nacional, y vino en Colombia lo que fue la primera negociación de paz entre un grupo alzado en armas y el gobierno. La primera en América Latina, eso nunca se había hecho, eran dos mundos totalmente separados, enemigos a muerte, donde el diálogo era, de hecho, motivo a que te condenaran a muerte los enemigos de la paz, ¿cierto? Entonces, bueno, yo fui comisionada de paz. Esa primera comisión fue muy emocionante porque el pueblo colombiano se enamoró de la idea de la paz, un pueblo que había vivido una trayectoria muy inclemente de nación, muy violenta. Es decir, desde que naces en Colombia estás metido en una guerra, y una guerra sucede a la otra, hay una espiral de violencia que ahora afortunadamente estamos tratando de revertir. Yo hice parte de esa comisión, fui testigo de muchas de las matanzas, porque el que iba entregando las armas lo iban asesinando, esa fue la verdad en ese momento. Y luego tuve que salir al exilio por atentados contra mi vida, también como comisionada. Y luego me logré salir con una maleta, Alejandro, donde tenía todos los testimonios, las fotos, las entrevistas, todos los testimonios de lo que había sido el proceso de paz y la traición de los militares que lo habían convertido en un baño de sangre. El libro lo escribí desde el exilio, y como la prensa había callado todo, porque la prensa no había contado nada de cuál había sido el desenlace, el libro se vendió, alguien hizo la cuenta luego, alguien enterado del mundo editorial, y se vendió más de 1 millón de ejemplares. Lo que pasa es que la editorial había vendido unas pocas, se vendieron fue ediciones piratas por la avidez de la gente de conocer la otra versión de los acontecimientos, distinta a la que había pasado, digamos, la prensa, los grandes medios. Te marchaste a México, ¿verdad? Me fui para México, sí. No sé si fue allí donde conociste a García Márquez o ya lo habías tratado antes en Ya lo había tratado antes, pero fíjate que vale la pena la anécdota porque también revela una parte de quién era García Márquez. Como comisionada de paz, yo había ido por los hospitales sacando a muchos de los heridos durante el proceso, que los estaban asesinando en los propios hospitales. Como comisionada de paz yo los había ido sacando todos, los puse en una casa de seguridad, en ese momento eran 16, y llamé a García Márquez a México y le dije: Gabo, tienes que mandarme un avión ya, porque esta gente la van a asesinar. Y Gabo habló con el gobierno mexicano y nos fletó un avión de Aeroméxico con médicos, con todo el equipo necesario para la atención de estos heridos. Y así llegamos a México en el avión que mandó Gabo. Entramos sin pasaporte, sin visa, sin nada, directo a los hospitales. Eran las gestiones que de todas maneras hacía García Márquez. Yo recuerdo cuando tuve esa digamos, conmoción leyendo Leopardo al Sol, que sentí muy fuerte la idea de que la literatura latinoamericana que habíamos leído hasta entonces, pues los García Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes, Carpentier, etcétera, bueno, todo el boom, o también todos los maestros del realismo mágico, eran una generación, y yo leyéndote a ti sentí muy claramente que había ahí una nueva literatura latinoamericana que no rompía completamente con la tradición anterior,
pero es que sí estaba buscando unas nuevas maneras de decir, unos nuevos temas, una mirada actual. ¿Cómo era tu relación digamos, con esos maestros del boom? No solo personal, me refiero también como lectora y escritora, ¿no? ¿Sentías distancia, sentías cercanía? ¿Eran como los abueletes de la familia o los tíos mayores? ¿Cómo vivías tú ese contacto con ellos? Tú lo defines bien, una relación de amor-odio muy intensa, porque yo crecí, digamos, me hice joven en una América Latina que estaba en las grandes marchas campesinas, la teología de la liberación, Cuba, de afuera nos llegaba el mayo del 68 francés, era digamos, la nuestra era una vida militante, la manera de ser joven y de romper con una tradición muy estrecha, muy autoritaria, era militar a la izquierda. Pero al mismo tiempo, como estudiante de literatura, pues cada día nos llegaba un fenómeno de esos. Un día llegaba Cien años de soledad, otro día llegaba Pedro Páramo, otro día llegaba la conversación en la Catedral de Vargas Llosa, Carpentier. Es decir, no solamente era la revelación de nuestro continente en el sentido de un continente popular y en busca de su liberación, sino era la revelación del lenguaje. Saber que nosotros teníamos un lenguaje propio y unas historias fascinantes por contar. De alguna manera nos estaban mostrando la cara de nuestro propio continente y de nuestra propia realidad en una literatura que tenía un lugar universal. Es extraño vivir en una periferia tan periferia como es la ciudad de Bogotá y de pronto enfrentarte con que tus literatos son los literatos del mundo en ese momento. Pero al mismo tiempo tú querías escribir. ¿Y cómo escribes a la sombra de semejantes titanes? Entonces ahí venía cómo te separas. Bueno, el más cercano a nosotros era García Márquez, que era el realismo mágico. Mi tesis de grado como literata afortunadamente se perdió, porque es una diatriba infame contra García Márquez y contra el realismo mágico. Nosotros éramos jóvenes urbanos, politizados, y que viniera el señor a decirnos que era una realidad mágica no era lo que mejor nos caía. Una tesis muy tendenciosa, muy desconocedora de lo que era la gran literatura de Gabo, pero te lo digo para que entiendas también cómo se zafa uno de esa. Era como de arrodillarse, rezarle una oración y después decirle hasta luego y ya, si te vi no me acuerdo. Cosa que hasta el día de hoy. Mira que en traducciones no sé, en distintas partes del mundo que han hecho de mis libros, a mí me hace gracia porque todavía me ponen mariposas amarillas en las carátulas. Y yo digo, pues no hay una mariposa en todo el libro, porque de todas maneras, para poder promover tus libros te tienen que asociar con lo que se considera la literatura latinoamericana. Visite Macondo, ¿no? Sí. El eslogan. Sí. No se parece mucho, pero mire, por aquí, por este ladito, aquí le ponemos esta mariposita y ahí la colamos. Muy bien. Me vas a perdonar que insista por última vez en El Leopardo al Sol, pero quería que me contaras cómo fue la génesis de esa novela, porque antes había escrito La Isla de la Pasión, ¿no? También muy influenciada por ese exilio mexicano, pero Leopardo al Sol pues cristaliza también tu preocupación por la violencia en tu país. Hay toda una, creo, un salto también de ambición, me parece, como novelista, ¿no? Con esta novela. ¿Tú recuerdas en qué circunstancias la escribiste? ¿Cómo surgieron las ideas de la novela? Tiene una historia cómica, Alejandro, porque empezó yo era además reportera de un noticiero de televisión. Entonces al principio esto es una familia de una vendetta que había durado décadas en Colombia entre dos familias guajiras, o sea, indígenas del desierto de la Guajira, que después se convierten en narcotraficantes, y al hecho de entrar en el narcotráfico hace que la guerra se potencie porque se arman y se vuelven de verdad como factores criminales fuertes. Entonces empecé como reportera con las cámaras y luego eso se convirtió en unos artículos para revistas, y siendo artículos para revistas me contactaron de una programadora para proponerme que se hiciera una serie. Yo encantada escribí el guión. Con Jorge Alitriana, un cineasta conocido, escribimos el guión. Conseguir los datos había sido muy difícil porque esa mafia, aún la primitiva, pues la ley de la omertá,
todos esos códigos del silencio. La verdad que yo había estado mucho tiempo extrayendo pieza por pieza todo ese mundo secreto que cuenta la novela, que no tiene mucho que ver con droga, de hecho no menciona la droga, es mucho más la vida privada, la noción de felicidad, la relación con la muerte, el amor. Entonces, de todas maneras, cuando se enteraron que la productora iba a hacer una telenovela, me mandaron decir a través de un abogado que sobre sus cadáveres, cosa que quería decir más bien sobre el mío, y que no había ni la menor posibilidad. Bueno, yo a través del abogado les dije, dígale a los señores, a estas alturas ya una de las familias había destruido completamente a la otra, porque la vendetta era hasta la muerte del último varón del clan contrario, había una que ya había ganado. Entonces ellos, les dije al abogado, dígale a los señores que de todas maneras lo voy a hacer, que no estoy preguntando si puedo, solo quiero saber qué me va a pasar si lo hago. Entonces me dijeron, mire que estoy pensando en hacer, porque la programadora desconvocó eso, ¿cierto? Dijo, no, ni de fundas, la amenazaron con poner una bomba, entonces la programadora dijo nada de serie. Lo que le dije yo al abogado era, dígales que yo voy a hacer el libro, que quiero saber qué me va a pasar. Y la respuesta que me mandaron también a través del intermediario fue que telenovela por ningún motivo, que eso lo ven sus mujeres y sus hijos y que ellos no. Que si yo quiero escribir un libro, que bien pueda, que eso no lo lee nadie, que eso no les preocupa. Entonces hice el libro, de todas maneras por precaución lo convertí en ficción, digamos, basado en los hechos reales, pero... Sí, es curioso porque también en Sicilia, hoy hemos estado hablando de Sicilia, las mafias no le preocupaban los libros porque no los leía nadie, efectivamente, y se podía escribir casi de cualquier cosa. Leonardo Sciascia escribió muchísimos libros, entre otros, Vincenzo Consolo, pero ahora, por ejemplo, con el caso de Saviano, sí hay un problema porque aunque los mafiosos siguen sin leer, pero sí leen los abogados de los mafiosos, entonces son los que avisan. Claro. De que ahí hay un problema porque hay un tipo o una tipa escribiendo cosas claro. Improcedentes. Pero mira que es muy curioso, después aparece en otras novelas mías aparece Pablo Escobar. Y Pablo Escobar se enfureció mucho, me mandó un mensaje bastante agresivo también. Pero luego yo me enteré, no es porque uno diga asesino, criminal, mafioso, espantoso, era porque yo decía que a unas primas suyas no les habían recibido en un gimnasio. Es decir, lo que ofende no es lo que ya asumen como propio, sino que no era verdad, que a sus primas sí las habían recibido en ese gimnasio, que yo porque decía que no. Lo cierto es que hay varias novelas tuyas que nos van dando también a los que te leemos desde esta orilla información sobre tu país, sobre la realidad colombiana, latinoamericana, sobre la novia oscura, la multitud errante, y llega un momento en que te dan el premio Alfaguara con una novela que no tiene nada que ver con eso, que es una novela que ocurre de puertas para adentro, que es Delirio, esta de la que decíamos que habíamos hecho la canción, y que es un cambio de registro total. ¿Por qué quisiste escribir una novela que se desarrolla prácticamente entre cuatro paredes? La historia de ese señor que regresa a casa de un viaje y encuentra a su pareja que no es la misma persona que había dejado. Que está loca. Ese libro surge, Alejandro, de todas maneras surge de los muchos reportajes que yo había hecho de la realidad colombiana. Era un momento tan intenso para Colombia, que imagínense ustedes un país casi como del siglo de oro, en el sentido de que el dinero era una cosa. En mi casa no se podía hablar de dinero porque era de mal gusto. Que alguien preguntara o que dijera cuánto le costó un reloj, eso era una profanación, ¿cierto? Era un país así. Tú llamabas a un carpintero y le pedías que te hiciera una biblioteca. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto, maestro? No, mi señora, ¿cómo se le ocurre? Lo que usted diga. El dinero era inmencionable. De pronto viene el narcotráfico y se llena el país de dólares y de armas, lo que los mexicanos llamaron la dolariza. Sótanes enteros donde se pudrían los billetes, ministros comprados, candidatos presidenciales asesinados. La verdad, al principio no sabíamos de qué se trataba.
que en el país se producía la coca, que era una planta ancestral de los indígenas, sigue siendo. Y de golpe la prohíben los norteamericanos y eso se vuelve este negocio tan monumental. Entonces, y Pablo Escobar, bueno, valga la pena mencionar, era un tipo muy inteligente, con unas frases brutales, y una de sus frases que está mencionada en esta novela Delirio fue: yo voy a utilizar todo mi dinero en hacer llorar a este país. Y nos hizo llorar a todos, volando aviones, centros comerciales, edificios. La verdad que todas las noches tuve a tronar y a llamar a la mamá, a los hermanos, a ver si todo el mundo estaba bien. Entonces, el origen de esa novela fue, yo pensé, tendemos a creer que esta locura está allá afuera, pero que te metes a tu casa, cierras la puerta y que estamos a salvo. ¿Es cierto eso? ¿O esta locura que está sucediendo se nos cuela por debajo de la puerta y ¿quiénes somos nosotros los que estamos sometidos a estos niveles de violencia y de incomprensión tan brutales? Y de ahí surge Delirio, que es esta muchacha Agustina que enloquece, y su marido, que es bastante mayor que ella, que en realidad, como pasa muchas veces con las parejas, no conoce bien a quién tiene al lado, en un esfuerzo desesperado por rehacer los pedazos de la vida de ella, como meter la mano ahí en las aguas oscuras de la locura para tratar de entenderla y en la medida de lo posible de ayudarla. ¿Tú eres consciente de que te adelantaste a un boom que ha habido de literatura que quiere indagar en los problemas mentales, las enfermedades mentales, que ha descorrido un poco también esa cortina que parecía que apartaba esas cuestiones con varios años de antelación? Tú estabas indagando en eso, aunque con las circunstancias que nos has contado, ¿no? Pero te sientes de alguna manera pionera de esa corriente que hoy está teniendo muchísimo éxito comercial también, por otro lado. No sé, pero ahora que me dices me parece muy bueno. Fíjate que una cosa que me hace a mí muy feliz, porque yo creo que el verdadero premio literario que puede recibir cualquier escritor es que no solamente te leas tu generación, sino que te leas las generaciones que siguen. Y pues para mí una gran dicha es ver gente de la edad de mi hijo que se me acerquen las firmas de libros y eso, no solamente en Colombia, sino en México y en Argentina, que me dicen, nosotros somos de la generación de Delirio. O sea que de alguna manera seguramente se tocó un tema que no se había tocado, la interioridad en medio del tumulto de la realidad exterior. Quizá Delirio hizo ahí un aporte que resonó. Primera piedra. Antes de seguir con tu obra, una curiosidad. ¿Qué siente una colombiana que ha vivido, que ha visto, que ha sufrido la violencia de su país cuando va a un mercado en la misma Bogotá, en cualquier otra ciudad, y ve camisetas de Pablo Escobar, o sabe que hay series de televisión en las que algunos espectadores admiran y veneran la figura de Pablo Escobar, un poco como también sucede, vuelvo otra vez a Sicilia, donde hay camisetas de Don Corleone, aunque sea un personaje de ficción, pero la gente se la pone y compra esas camisetas, los llaveros, las gorras, sin pararse a pensar lo que eso ha significado de dolor y de sangre para una tierra. Mira, desde luego eso es preocupante y perturbador. Lo que pasa es que nosotros tenemos detrás del narcotráfico un secreto mucho más grande al que no se le hacen camisetas, que es el hecho de la guerra contra la droga que ha desatado los Estados Unidos contra un producto que ellos mismos prohibieron. Es que si la droga no la hubieran prohibido, si la coca, la marihuana no lo hubieran prohibido, nos lo hubieran seguido comprando al mismo precio que nos compraban el café o el banano, ¿me entiendes? La prohibición hizo el negocio y el origen de las grandes mafias del narcotráfico nacen en Estados Unidos. Eso no se dice. A mí me gustaría ver una camiseta en alguna parte que dijera de dónde viene. El otro día López Obrador, que suelta de pronto unas cosas tremendas, les dijo, ¿por qué en Estados Unidos no hay narcotraficantes? Todo el mundo consume y no hay narcotraficantes. Dijo, porque están todos en la CIA y en la DEA.
Es una verdad muy dura, pero decir Pablo Escobar era de alguna manera un monstruo, pero un monstruo producto de una situación mucho más tapada, por lo menos era la cara visible. La cara invisible es todo el horror, más de 1 millón de muertos en América Latina por cuenta de una cosa que se llama la guerra contra la droga, que acabó con todo menos con la droga y que desvertebró países como México y Colombia, nos quebró nuestra estructura de nación. Estamos metidos en esa guerra contra la droga, donde a las armas se le invierten millones y millones de dólares, de tal manera que no hay ejército nacional que pueda manejar ese fenómeno. Hace poco hablaba con Lidia Cacho sobre la situación de México y me decía precisamente que bueno, siempre se habla de la mafia siciliana o de la camorra napolitana, decía, pero bueno, esas mafias nacieron en una coyuntura muy particular y bueno, luego han ido reciclando. El problema que tenemos en México, me imagino que también en Colombia, es que somos vecinos del mayor consumidor mundial de drogas y eso no va a cambiar y eso nos condena a una situación, en fin, sin final a la vista. Sí, y de muerte constante, es decir, no es el único problema, desde luego. Países con unos niveles de injusticia social tan brutales evidentemente están evocados a la violencia. Pero el narcotráfico ha sido un potenciador, no solo el narcotráfico, sino la llamada guerra contra la droga, que también es una herramienta política brutal. Sí, ¿no? Por eso es tan interesante mirar cómo, de dónde viene en realidad, ¿cierto? Pablo Escobar, atroz, pero Pablo Escobar al fin de cuentas es un mequetrefe que ha salido de los barrios más populares, que tiene de pronto la revelación de que los ricos de Colombia, donde los ricos son infinitamente ricos, unas especies de dioses intocables para él, y de pronto Pablo Escobar se da cuenta que los tiene a todos comiendo de su mano. Eso es una revelación muy perturbadora en un país. Así que hizo escuela, ¿me entiendes? Entonces los jóvenes, como, ¿qué les da la vida? La vida no les da nada, metámonos a la escuela de la muerte. Esa fue la gran lección de Pablo Escobar. La muerte da más que la vida, la muerte vale más que la vida. Una inversión que hace imposible que surja cualquier civilización. Entrar en una librería colombiana es una experiencia también en cierto modo impresionante porque encuentras mostradores enteros, están enteros, anaqueles completos de libros sobre el narcotráfico, sobre la guerrilla, sobre los paramilitares, testimonios de unos, de otros, digamos, toda esa violencia que ha sacudido el país está muy escrita, pero bueno, también yo creo que Colombia es una potencia literaria, al margen de toda esa literatura periodística o ensayística que se ha producido, y te quería preguntar, tú tienes bastante amistad, por ejemplo, con uno de los grandes escritores colombianos vivos, que es Fernando Vallejo, ¿no? ¿Y qué otros escritores, con qué otros escritores sientes tu afinidad? Digo, afinidad personal o literaria, ¿no? Porque la literatura de Fernando Vallejo y la tuya son muy distintas. Supongo además también que, bueno, que vuestra personalidad también es dispar, pero ¿con qué otros escritores te sientes más o menos afín? ¿Con cuáles te prestarías a hacer una foto de familia de los escritores colombianos? Mira, la verdad que mi gran admiración entre los escritores vivos colombianos es Fernando Vallejo. Fernando Vallejo es un monstruo de escritores. Primero, un manejo del lenguaje, tiene una manera de tocar realidades durísimas, porque él no tiene pelos en la lengua para medirse al lado más oscuro de la realidad, con un lenguaje tan depurado, una literatura tan absolutamente lograda, tan magistral, diría yo, que los libros son una bomba. Cada libro de Fernando es una bomba. Él personalmente, el hombre más dulce, más encantador, pero se para ante una tribuna y dice tales barbaridades que yo no me explico cómo lo matan, porque Fernando es capaz de decir cualquier cosa. Él defiende su homosexualidad a capa y espada y hace muy bien, pero lo hace en términos sumamente agresivos. Sí. Bueno, y recuerdo también que cuando el rey Juan Carlos estuvo en una cacería, creo recordar, donde mataron un oso, él, que es un animalista feroz, arremetido contra el rey Juan Carlos, decía que no iba a volver a pisar jamás
el territorio español, no sé, en fin, entraba ahí como en todas las polémicas, ¿no? En todo, también es un gran provocador él, ¿no? Sí, le encanta provocar, sí, le encanta provocar. Le encanta escandalizar, ¿no? Sí, pero hablado, porque los libros no son nunca escandalosos, son tan buenos. Tiene ese libro que se llama El desbarrancadero, que es la historia de su hermano que muere de SIDA, que es uno de los libros más bellos que yo he leído. Yo creo que hoy lo conversábamos con Salvador y con Alejandro, una cierta incapacidad, que yo no sé si es regional o de la propia lengua, de entrar en la interioridad, como si estuviéramos marcados por aquello de que los trapos sucios se lavan en casa, o que las tragedias no se cuentan, o que el secreto familiar es tan hermético. Yo siempre he dicho que la telenovela tiene tal éxito entre nosotros porque es el único género que se dedica a explorar la intimidad. En los otros géneros no lo hacen. Y de golpe Fernando llega y con ese libro rompe todos los tabús, y sin eufemismos, pero también con un profundísimo sentido, no caritativo, porque Fernando de caridad no tiene en realidad nada, pero sí un sentido humano muy profundo, y rompe eso. Es una novela absolutamente íntima, brutal y al mismo tiempo íntima, y como con un calor humano por detrás. Muy... Sí, por no hablar también, bueno, de estos libros científicos que tiene, la biografía de Porfirio Barba Jacob, la de José Asunción Silva. Las trápulas negras. Bueno, es impresionante. Pero ¿qué otros nombres se te ocurre que podrían ser? Pues amiguetes, pero es que nos encontramos en todos los eventos literarios, pues desde luego está Faciolince, que es muy amigo, y que de hecho un mérito que tengo, que es que el título maravilloso de su libro se lo di yo. Y él lo dice, sí, por eso lo cuenta, el olvido que seremos, sí, él lo cuenta. Estuvo hace unos meses aquí, en alguna cena que estuvo contando de su padre y tal, y andaba barajando nombres, le dije yo, el olvido que seremos. Qué bueno. Sí. Y bueno, Juan Gabriel Vázquez también, somos muy amigos, buena gente, como con los que no hay una relación de competencia, cosa que es muy sana, ¿cierto? Como que cada quien se alegra de lo que le salió bien al otro. Somos siempre cuidadosos de asistir a las presentaciones de los demás. ¿Pero en Colombia están muy separados poetas y narradores, o tengo yo esa sensación? Yo creo que los poetas nos galopan. Es que en Colombia es una potencia en poesía, y desde hace mucho tiempo. De alguna manera los narradores somos pichones en comparación a la gran tradición poética, y sigue habiendo grandes poetas vivos. Yo creo que los miramos con bastante reverencia, te diría. Sí, Piedad Bonet, Juan Manuel Roca, todos estos son grandes poetas, bueno, los que ya no Mutis padre, Mutis hijo, y figuras que yo creo que en España no se conocen suficiente, de poetas portentosos como Aurelio Arturo, por ejemplo. Sí, señor. Bueno, seguimos, hay que repasar corriendo. Bueno, publicaste Hot Sur, Demasiados héroes, Pecado, Los divinos. Llegamos a la última, Canción de Antiguos amantes, que es una novela de nuevo viajera, y es una novela que a mí me llamó la atención, primero de todo porque es parte de un viaje que te lleva a un extremo del Mediterráneo muy particular. Yo al principio pensé que exótico debe ser el Mediterráneo para una colombiana, e inmediatamente pensé, bueno, pero Colombia está llena de árabes, de modo que tiene que ser exótico en cierta medida, y por otra parte tiene que ser un poco como reencontrarse con gente con la que estás familiarizada, ¿no? Tú viajaste a Yemen, a Sudán, a Etiopía. ¿Cómo fue aquella experiencia en tanto extrañeza y familiaridad al mismo tiempo? Porque fíjate que de todas maneras yo tengo varias novelas que están escritas en otros lados, porque parte como de la fascinación viajera es llegar y tratar de escribir un libro sobre el sitio donde estoy. Entonces La Isla de la Pasión es sobre México, Demasiados héroes sobre Argentina, Hot Sur sobre Estados Unidos. Bueno, y Canción de Antiguos Amantes surge como resultado de una serie de viajes que hice con Médicos Sin Fronteras. Yo he ido con ellos a muchas partes, siempre que me invitan yo voy, porque ellos están conectados con lo más profundo de los países donde nadie llega por razones de seguridad, por razones de pasaportes, etcétera,
ir con ellos es meterse en el corazón de los conflictos, pero también en el corazón de los pueblos. Y estos fueron viajes a Yemen y a Etiopía, que de los que yo la verdad lo único que sabía era que habían sido, el territorio corresponde a lo que fue, o se supone que fue el mítico reino de Saba. Yo sabía de la reina de Saba, había leído ese librito de Malraux que tú también leíste, tan bello, que se llama La reina de Saba. Y fue una experiencia muy conmovedora, como de esas que te dicen yo tengo que escribir, esto lo tengo que escribir. Hice una serie de artículos que aparecieron en El País, ilustrados por las fotos de un fotógrafo catalán estupendo, Juan Carlos Tomasi, pero ahí había una novela, yo sentía que ahí latía una novela. ¿Cómo la haces? La sensación de llegar al Yemen, que es el desierto absoluto y las ciudades más bellas del planeta, porque yo no conozco no sé si existan todavía después de estos bombardeos brutales, pero unas ciudades es el medioevo musulmán intacto, porque a Yemen nadie llega y nadie sale de allá tampoco. Y al mismo tiempo, esta sensación que yo creo que tenemos todos con la crisis climática, con la crisis económica, en particular con la pandemia, esa sensación de pronto de fin del mundo, como en el fondo algo que no existía hace unas décadas, un sentimiento apocalíptico, ¿cierto? Tal vez esto que tenemos se puede acabar. En Yemen estás viviendo el fin del mundo, es decir, eso que temes o que sientes o que has vivido de alguna manera parcialmente, en el Yemen lo vives. Aquí el mundo se está acabando, que el desierto se está tragando todo, el hambre, la guerra, la violencia religiosa, el bombardeo por parte de esas potencias extranjeras que la gente no entiende de qué se trata, los niños que se mueren. Era brutal, era vivir el fin del mundo. ¿Cómo cuentas el fin del mundo? ¿Y cómo no lo cuentas además? Dices, si lo ves, ¿cómo no lo cuentas? Como es una tierra además muy bíblica, porque la Biblia está allá viva, tú vas por un camino ahí por el desierto, por un lado está el campamento de Agnur, pero allá al otro lado está el arca de Noé, y después está el lugar donde Caín mató a Abel. La Biblia está ahí, está viva. Lo primero que yo pensé es, esto no es el Apocalipsis, esto es más bien el Cantar de los Cantares. Y traté de hacer una novela que le hiciera como una especie de homenaje al Cantar de los Cantares. ¿Y de dónde venía? De la sensación de que la inmensa masa migrante, porque todo Yemen es un enorme mar de migrantes que vienen del Cuerno de África entero. Te paras abajo en el Golfo de Adén y están atravesando en pateras el Cuerno de África, está subiendo a echarse a caminar por ese desierto, quemados por el sol, por la sal, básicamente mujeres con sus hijos, con sus enfermos, y era como la presencia de ánimo, la convicción de esas mujeres de que en algún lado iban a encontrar ese lugar imposible donde la vida fuera imposible. No las para nadie, Alejandro, nadie las para. Ese coraje de tener uno, ¿usted sabe lo que es echar a andar uno de pie descalzo por el desierto? Sin embargo, ahí iban. Una cosa que me marcó mucho es que ellas llevan unos papelitos metidos en una bolsita plástica. Prácticamente todas lo tienen, se cuelgan una bolsita plástica para proteger los papelitos de las inclemencias. Y apenas ven un extranjero o alguien que venga en un coche o una cosa así que les parezca como venido de otra realidad, se te vienen todas a entregarte los papelitos. Y son muy políglotas, claro, pueblos invadidos por tanta gente que conocen los lenguajes de sus invasores, ¿no? Y en los papelitos unas mínimas biografías. Soy fulana de tal, vengo de tal lado, dejé a mi marido enfermo en tal pueblo, si alguien lo ve, díganle que lo recuerdo, o necesito tal droga para mi madre que sufre de los nervios, toma tal medicina, si alguien pasa por allá, por favor, dénsela. Parrafitos, ya, como yo pongo ahí en el libro, que para mí era como el SOS que un náufrago tira al mar entre una botella, o las palabras que raya con la uña un desaparecido en una celda clandestina, ¿cierto? Un SOS tan desesperado, ¿quién va a oír eso?
Y sin embargo, pues yo acabé, como todo el mundo que va allá, con los bolsillos llenos de esos papelitos. Y yo pensé, hay que hacer una novela. Una novela no es nada, es otro mensaje mandado al mar en una botella, ¿cierto? Que seguramente no le lleve a nadie, pero hay que hacer una novela que cuente lo que cuentan fragmentariamente estos papelitos. Y todo eso en una tierra, como has dicho, llena de mitología, y que era el territorio de la mujer sabia de la antigüedad por excelencia, no de la mujer astuta o de la mujer, ¿cómo decirlo?, interesada o sufriente, sino de la gran sabia de la antigüedad, ¿no? Claro, y esa fue otra de las... Lo que me dio a mí la clave de la novela es, al preguntarles a ellas, así en plan reportero, ¿y cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Y me salían con una arrogancia que te dejaba un poco frío. Yo soy descendiente de la reina de Saba, ¿no? Te lo tiraban a la cara, como, ¿quién eres tú, no? Yo soy la heredera de una tradición milenaria que además va a subsistir cuando tu cultura ya esté en cenizas, ¿no? Y como que en esa frase fue toda una revelación que te permite decir, de aquí saco yo una novela, porque era el mito y la realidad vuelta una sola cosa. Normalmente sobreponer el mito sobre una relación cotidiana puede resultar bastante un pastiche, pero ellas me daban la clave. Yo soy descendiente de la reina de Saba, no es la reina de Saba de la Biblia, no es la de Flaubert, no es la de Gerard de Nerval, llena de joyas y montada en un camello albino y llena de... Son ellas, la reina migrante, la reina caminante, la reina de las especies, la reina que recorre a pie el desierto. Yo les animo a que desde luego que se asomen a esa magnífica novela, otra magnífica novela de Laura Restrepo, y que busquen también, porque está llena de referencias, de guiños y de itinerarios alternativos, ¿no?, para el lector. Tenemos 10 minutos para que formulen, lo siento que no haber dado más esta vez, pero tenía muchas ganas de conversar con Laura, creo que se nota, pero tenemos 10 minutos por si quieren hacerle alguna... Solo una cosita antes de escucharlos sobre esa novela, para que no parezca tan desolada. De todas maneras, yo estaba con médicos y médicas, muchachos jóvenes de distintas partes del mundo que tienen la tarea de curar. Entonces, la visión siempre era esperanzadora, ¿cierto? Aunque tuvieran 100 enfermos y no pudieran curar sino 10, estaban curando. Y eso te da una visión distinta, esa juventud empeñada en no dar la espalda, en estar ahí y de alguna manera aportar lo que pudieran, ¿no? Pues, ¿se animan? Sí, Arturo. Tenemos micro, Arturo. Sí. Usted ha hablado de la eterna guerra colombiana y yo le pregunto, a la vista de su experiencia en las conversaciones de paz entre el M-19 y el gobierno de Cancún, ¿usted cree que las actuales conversaciones de paz, que sean un tanto intermitentes y tal, con tantas partes implicadas, cree que llegarán a buen puerto? Es muy difícil porque hay que negociar con cada personaje. El gobierno está hablando de paz total, hay que negociar no solamente con las guerrillas, que finalmente son grupos políticos y hay términos políticos de negociación, sino con los narcotraficantes, con los militares, con los paramilitares, con las 1000 cabezas que tiene la guerra, las guerras colombianas. Yo tengo mucha esperanza. De alguna manera el presidente me parece un tipo particularmente inteligente, montado en un potro muy bravo. No sé cuánto tiempo lo dejen gobernar. No pienso que dure mucho, porque las contradicciones en el país son... Pues, imagínense ustedes, debe ser el único país del mundo donde un exguerrillero llega a la presidencia de la República, que eso es Colombia también. Colombia es, hoy lo conversamos con Salvador y con Alejandro, es la distopía total y además es la tierra donde todo es posible. Y si en alguna parte se puede ver un cambio radical, yo creo que puede ser en Colombia. Yo tengo ilusión, ya no ando metida ahí en esos brincos en los que estuve con la primera negociación, pero la sigo muy de cerca y es de verdad muy, muy apasionante. Ahora, las negociaciones que están ahora en curso es una guerrilla que se llama el Ejército de Liberación Nacional, que tiene un origen español,
porque fue fundada por un cura y un grupo de curas españoles que llegaron allá. Entonces una guerrilla católica, los términos de la negociación con ella son distintos. Vamos a ver qué tan lejos se puede llegar. Aunque el gobierno no logre negociar con todo este monstruo de 1000 cabezas, lo que sí es cierto es que cada día se afianza más en Colombia entre la gente la voluntad de paz y la urgencia de vivir en paz, como la comprensión de que no podemos más. Si nosotros aguantamos la violencia, para nuestros hijos esto no puede existir más. A mí me sorprende en el caso de la guerra en Ucrania que nunca haya habido una mesa de negociación. Yo no lo puedo entender. Es decir, una de las normas elementales de toda guerra es que paralelamente con la acción militar haya una diplomacia que está negociando. ¿Cómo es una guerra en donde las dos partes arrancan de la victoria como única salida? Eso nunca he visto. Y yo pienso, bueno, Colombia sabe negociar, Colombia pide negociación. En Colombia las negociaciones son el pan de cada día. En ese sentido me parece muy interesante lo que sucede allá en contraposición a esta guerra que va a tener unas repercusiones brutales para todos nosotros, y ahora hablo también como europea que también soy, que nunca se haya planteado cuál es la salida negociada para este horror. ¿Qué se trata? ¿De guerra hasta la muerte del último ucraniano? ¿A qué estamos jugando acá? ¿Más preguntas? ¿Nos animan? Miren que Laura ha prometido volver pronto, pero no sabemos si va a ser muy pronto, así que por si acaso vamos a preguntar. Sí, hay una por aquí. Referencias, perdón. Femeninos, literarios. ¿Con qué? Femeninos, los referentes literarios femeninos. Ah. Y además, si nos podías dar alguna recomendación sobre alguna figura femenina. Hola, bienvenida a Cádiz. El parecido con Cartagena de Indias, desde luego que impresiona y... Mira, yo te diría, muy impactante. te voy a hablar de un libro para no hacer preguntarte recomendaciones por generales, referentes sino una cosa muy femeninos, específica que lo conversábamos. Femeninos. Hay un libro escrito por una poeta colombiana que se llama Y Piedad Bonet. además, el libro se si nos llama podías Lo que no dar tiene alguna nombre. recomendación Para mí sobre es un algunas libro figuras, magistral. Es un libro femeninas durísimo jóvenes porque es la que se dan en historia Colombia, de su hijo pues, esquizofrénico desarrollando una que comete literatura suicidio. Interesante. Y está escrito con una sobriedad, con un respeto por las decisiones del hijo. Es decir, no es una posición paternalista ni maternal en el sentido de yo por qué no protegí a esta criatura, o un tipo de retórica que sería, digamos, la tradicional, sino una visión desde el punto de vista de qué quería mi hijo, por qué no se tomó las pastillas contra la esquizofrenia, por qué prefirió la lucidez, aunque la lucidez implicara la locura, a esa especie de somnolencia que ocasionan esas pastillas antipsicóticas, por qué decidió morirse en vez de seguir vivo. Para mí es un libro en lo que andábamos diciendo de esa incapacidad del idioma español de decir las verdades de la cotidianidad, de mostrar la pequeña tragedia o la gran tragedia doméstica primero con un don de la palabra de la poeta que es ella, y después con un enorme respeto por una opción de alguien que vive según otros parámetros o sometidos a una situación distinta a la tuya. ¿Te gusta a ti también esa novela? Sí, a mí me impactó mucho. Tuve también la suerte de entrevistar a Piedad Bonet y como tú dices, la entereza y sobre todo el acierto de encontrar el tono justo para hablar de un tema delicadísimo y dolorosísimo como es el suicidio de un hijo. Yo creo que es una de las obras impresionantes. A mí me gusta también una autora bogotana, no sé si tú compartirás, que es Fanny Buitrago, que es una narradora también de Bogotá, o no sé si nacida en Bogotá o vive, pero reside en Bogotá, y me parece también más o menos de tu generación.
¿Sí? Bastante mayor. Sabía que esa era la pregunta que no tenía que hacer nunca. No sé si hay alguna pregunta, nos daría tiempo para Alba una... Lucía Ángel, muy interesante. Sí. Alba Lucía Ángel fue, entre otras, fue compañera de Cortázar durante algún trecho de la vida de él. Y una de esas mujeres muy interesantes, una novela muy bonita que se llama La pájara pinta, una de esas mujeres que fue totalmente opacadas por el boom, como la Clarice Lispector, como la propia Elena Poniatowska, que solamente recientemente fue reconocida. Bueno, Poniatowska ha sido siempre mi maestra, además la quiero porque es absolutamente encantadora y generosa, y a mí me parece que la Poniatowska es una maga para desentrañar lo femenino desde un punto de vista para mí muy hermoso, que es las labores femeninas, el tejido, la cocina, la fabricación de artesanías. Ella es una maravillada con esas artes femeninas, ya ha sabido encontrar ahí en la Poniatowska, el libro de la Poniatowska sobre el gran temblor de México, cómo desaparece el Estado, pero se tejen todas las redes de solidaridad popular, es una belleza de libro. Sí, la Poniatowska. ¿Tenemos alguna pista? ¿Una última pregunta? O casi, si no la hay, terminamos. A ver, ¿alguien? ¿Anima? Bueno, pues yo quería terminar contando solo una curiosidad y acabamos hace apenas unos días, cuando ya por supuesto sabía que íbamos a vernos con Laura y que íbamos a conversar. De pura casualidad estaba leyendo una edición de la poesía completa de un poeta español vasco que se llama Jon Juaristi, que se ha publicado hace poco, y me tropiezo con un poema en el que se habla de escritores colombianos, y me tropiezo con estos versos que son como mi último comentario en esta mesa, que dice, bueno, habla de ese greco bulímico, botero, Ilona y las errancias del Gaviero, en homenaje a Mutis, ¿no? La lluvia en Bogotá, Laura Restrepo, dulce compañía, que fue en España como yo trotskista y sigue más herética que yo. Me quedé completamente mudo ante estos versos. Le he preguntado a Laura hace poco si conocía el poema y no lo conocía, ¿no? ¿Me has dicho? ¿O te suena ahora que te lo...? El poema hasta que tú me dijiste, pero me pregunta Alejandro, ¿conoces al poeta? Le digo, no lo va a conocer si los trotskistas éramos 4. Y mi última pregunta, ya con esto nos despedimos, es... el último verso de esa estrofa es: y sigue más herética que yo. Laura Restrepo, la herética forever. ¿Y si no qué? Dime tú, si no qué. Como escritora y como mujer, no nos queda más remedio que estar cuestionándolo todo, ¿no? Muy bien. Digo yo. Pues con estas palabras yo creo que podemos poner punto final a esta sesión de Presencia Literaria. Muchas gracias de nuevo a Salvador y al vicerrectorado por su hospitalidad, a ustedes por acompañarnos, y yo voy a pedir, como siempre,